Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de la refrigeración, donde vamos a ver qué es el recalentamiento, dónde se produce en una máquina frigorífica de compresión, cómo se mide con evaporación seca. Así que vamos a comenzar hablando de que el recalentamiento es el aumento de temperatura que experimenta el refrigerante hasta que llega al compresor. Por eso el aumento de temperatura se produce dentro del evaporador y en la tubería de aspiración. El refrigerante en estado líquido, subenfriado, viaja al dispositivo de expansión, que es la válvula de expansión, y del otro lado va a haber líquido y parte de vapor. Eso es por haberse vaporizado, para poder enfriarse. Eso se llama expansión adiabática, porque la válvula de expansión no intercambia calor con el exterior. A la entrada del evaporador tiene la temperatura de saturación, acá por ejemplo 4 grados. Esto se mide con la presión del manifold. Comienza a circular, poco a poco se va haciendo vapor, va entrando en ebullición y cada vez hay más vapor que líquido, hasta que llega a un punto en que es completamente estado de vapor. Ese punto es el punto de vapor saturado. Hasta ahí lo que estuvo haciendo fue absorbiendo calor latente. Lo utilizó solo para cambiar de estado. A partir de ese punto va a absorber calor, pero ya para aumentar su propia temperatura. Eso se llama calor sensible. A la salida vamos a tener para este ejemplo un aumento de 10 grados centígrados, una temperatura total de 10 grados centígrados, o sea un aumento de 6 grados. Esos 6 grados es exactamente el recalentamiento útil, es el recalentamiento que ocurrió dentro del evaporador. A partir de ese punto va a ir avanzando por la cañería hasta la entrada del compresor y va a continuar absorbiendo calor ambiente. En este ejemplo llega a tener 12 grados a la entrada. Ese tramo es el recalentamiento de la cañería de succión o de aspiración. Así que de 10 a 12 tuvo un recalentamiento de 2 grados. Si quisiéramos hablar del recalentamiento total, calculamos esos 4 grados hasta los 12. Ese es el recalentamiento total. Y si quisiéramos hablar del recalentamiento útil, hablamos solamente de la diferencia de 4 a 10. Y si queremos hablar de recalentamiento de tubería de aspiración, es entre los 10 y 12. Estos datos siempre son variables dependiendo de cómo trabaja la válvula de expansión, que es un tema muy interesante para estudiarlo en particular, cómo trabajan las válvulas. Hay muchas variedades y muchas formas de trabajo, pero 7 grados para válvulas de expansión y 3 para las válvulas electrónicas son datos bastante estándar. En la entrada de recalentamiento, la entrada del compresor, se trata de que ese recalentamiento sea el menor posible por temas de diseño. Resumiendo, acá vemos un diagrama. Vemos que en el evaporador entra en estado líquido y gaseoso. A medida que va avanzando, vemos que cada vez hay más vapor y menos líquido. En el diagrama vemos que dice 4 grados centígrados en el punto 4B corta que tenemos ahí en el diagrama. Sin embargo, dijimos que todavía no salió del evaporador y sigue absorbiendo temperatura, sigue absorbiendo calor hasta que sale a 7 grados centígrados en el punto 5 que tenemos en ese gráfico. Luego sigue por la temperatura y sigue absorbiendo hasta tener unos 9 grados según ese gráfico, donde está el punto 1. Así que hubo un recalentamiento en el evaporador de 3 grados, o sea, desde los 4 hasta los 7, y 2 grados de los 10 grados a los 12 grados. Por lo tanto, el recalentamiento total es el que se mide
desde la entrada del compresor, siempre en temperatura, y la temperatura de evaporación, que en el ejemplo eran los 4 grados. Y el recalentamiento útil es el que se mide entre la temperatura de evaporación del refrigerante y la que yo mido con el termómetro justo a la salida del evaporador, lo más cerca posible. Acá tenemos en la imagen un manifold electrónico, que es lo último que hay en medición de recalentamiento. ¿Por qué? Porque tiene él guardado todos los valores y tablas de diagrama presión-temperatura de los gases refrigerantes. Esto lo que nos permite es ahorrar tiempo. La verdad que es una ayuda, pero no es para nada fundamental. Entonces, lo que tiene es, además de las conexiones de un manifold analógico tradicional, que tiene alta, baja y servicio, tiene 2 tomas de temperatura, 2 sondas térmicas, ¿no? También se llaman par térmico. Acá se ve instalado en un equipo industrial. Se ve que la entrada de baja está tomando la aspiración. Vemos que la toma de alta está en la tubería de salida, y la sonda, acá vamos a ver distintos casos. Fíjense que acá está en la entrada de compresión. En la entrada del compresor estoy midiendo temperatura, y la presión la estoy midiendo, bueno, donde yo puedo. Esa presión que estoy midiendo me va a decir que está a menos 3,2 grados. Eso lo sabe porque mide presión y porque sabe qué refrigerante está ahí adentro. Y la temperatura que está midiendo, bueno, esa la hace con la sonda. Eso, el manifold, tenemos que elegir nosotros en esos digitales cuál es el gas refrigerante que estamos trabajando. No se da cuenta solo el manifold. Ahora vamos a ver el sistema clásico, que es el que nosotros estamos usando. El manifold que vimos recién está como barato, 70.000 pesos argentinos a marzo del 2021. Lo bueno de usar el sistema tradicional es que tenemos que tener un conocimiento bastante importante de lo que es tablas de temperatura y presión, más que nada de cómo se utilizan. Acá vamos a usar 2 termómetros. Es muy sencillo, hay que perderle el miedo. Primero, vamos a conectar el manifold, el manómetro de baja, la manguera de baja, en la succión del sistema. O sea, donde el sistema tenga un conector de 1/4 para poder ingresarlo al sistema y medir la presión. Esa presión la vamos a traducir a temperatura gracias a la tabla temperatura-presión de ese gas refrigerante. Y por otro lado vamos a usar la sonda del termómetro, ¿no? Vamos a poner bien pegadito al caño de aspiración, lo más cerca posible de la salida del evaporador. Ahí voy a poner la sonda del termómetro. Digamos, después del bulbo donde está la válvula de la salida del evaporador. Entonces ahí ya voy a tener claramente la diferencia del recalentamiento. Ese va a ser el recalentamiento de la tubería. Ahora, si yo quiero saber el recalentamiento total, la sonda la voy a poner en el circulito de abajo, que es bien cerca de la entrada de la tubería del compresor, donde está entrando la tubería al compresor. Esto igual lo vamos a ver más adelante, algo bien específico, para poder hacer una práctica directamente. Acá estamos viendo que tenemos el método de las 2 temperaturas, utilizando el método tradicional. Medimos directamente las 2 temperaturas en la definición, usando un termómetro. Para medir la temperatura de evaporación, se coloca el termómetro a la salida de la válvula de expansión. Para medir esa temperatura a la salida del evaporador, lo hacemos igual que lo estábamos haciendo antes.
Una vez que conocemos esas temperaturas, ya está, sacamos la diferencia. Y con ese diferencial de temperatura vamos a obtener el recalentamiento. Así que resumiendo, la importancia es cuando el sistema aparenta no estar refrigerando bien, cuando se cambió el compresor o cambiamos válvula de expansión o agregamos refrigerante. Gracias.